Curso práctico y esotérico de alquimia, sábado 11 de mayo del 2024, clase 17, la conciencia del átomo y quién gobierna la materia. Yani María, la despeinada. ¿Cómo estás? Bien. Cultive la quietud y el silencio. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Salimos Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Conmigo el que madruga, Dios sí le ayuda. Sí. Los que están por internet, buenos días, ¿cómo están? Se ve que no están. Muy bien. Siquiera vinieron, porque hoy vamos a dar una clase de lujo. Por dos razones. Una, porque mañana es el Día de la Madre. Y sincrónicamente, por coincidencia, o sea, dirigido por la mano del Espíritu Invisible, coincide con el tema de la CAS, el que venimos tocando, que en su primer aspecto es la madre cósmica. La semana pasada se me olvidó el nombre de uno de los aspectos de la madre. Sí, de los 5 aspectos que tiene la madre. Digo en forma sincrónica porque coincide que estamos viendo el tema de la CAS. Y el ACAS comienza, el primer aspecto es el de la madre cósmica, el primer aspecto de la madre, Mula Prakriti. Los 5 aspectos de la madre, para que quede pues grabado, que no se nos olvide, aunque lo he dicho en muchos cursos, es: el primero es la Mula Prakriti, la madre cósmica universal, de lo que sale todo el cosmos. La segunda es la madre tierra, es en la que estamos parados, la que se me olvidó por 8 días. Y así es, se nos vive olvidando que la madre existe. La tercera es la madre particular de cada uno de nosotros, la Kundalini, la que se sacrificó en el Muladhara Chakra, sí, para que tú vivas. Sí. La cuarta es se me olvidó. La madre física y la madre muerte. La madre física y la madre muerte. Ya se ve que está en la jugada. Sí, ahí están los 5 aspectos. Nadie es huérfano nunca. Así la mamá lo haya parido, porque lo tuvo que parir una mujer, y se haya muerto o te haya abandonado. Nunca, porque tenemos otros 4. La madre Mula Prakriti, la madre cósmica, el ACAS puro, el caos primordial, sí. La materia prima del cosmos. Está la madre particular, la madre tierra que te sostiene, la madre espiritual, y la madre muerte que te espera cuando morís para llevarte y cruzarte ese umbral de la muerte. Sí. Entonces nadie es huérfano, porque hay gente que se queja que es huérfano. Eres huérfano porque olvidaste tú a la madre. Y ahí hay un trabajo importante que hacer. Y aprovecho para hablar de eso. No olvides nunca la madre.
El espiritualista que se olvida de su madre se extravía y cae en el error, dice el maestro Samael. Y son todos sus aspectos. Si dejaste nudos con la madre física que vino a entrenarte, porque muchas veces viene a hacer un trabajo de enseñanza también, sánelo antes de que usted muera. Ella se puede haber muerto, pero usted no. Y si no, esos nudos kármicos los va a traer para otra existencia. Sí. Mejore la relación con la madre tierra. No la olvide. Que usted es hijo de ella y de ella vive. Sí. Que lo olvidamos. La mula prakriti. Ya, ustedes como alquimistas saben que somos hijos del caos primordial. El Akash. Sí. Entonces está la madre física, la madre interna particular, a ella es la que le debe pedir cuando esté llevado del patas. A la kundalini, a la interior, sí. A esa es la que no debe olvidar nunca. Entonces quería aprovechar que mañana, que es Día de Madres, el asunto no es darle un regalito a la mamá y amargarle la vida todos los 364 días más del año, como hacen muchos. Sí, le hacen la vida maluca todo el año y un día bien. Y el día que se muere el que más chiripiorca monta en el cajón. Cuando esté en paz con ellos, con los padres, porque los padres vienen a hacer una gran enseñanza. Eso lo enseñamos en el curso de suprasexualidad. Que hay que amarlos, pero hay que matarlos. Y si no, no maduras. Y el que no madura no se lo come. Y el que no se lo come no vino a hacer lo que vino a hacer. Una fruta es un paquete para que se las coman o no. Eso me lo enseñó una amiga, no diciéndomelo a mí, sino diciéndolo a una amiga. Madure para que lo coman, mijo. Sí. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahí hay todo un proceso de aprendizaje. Está en el curso de suprasexualidad. Esos cursos están disponibles, sí, para los que quieran hacerlo, donde entregamos todo eso. Para madurar hay que matar a los padres. Eso es inevitable. Y eso está muy bien explicado ahí en esos cursos. Muy bien. Estamos en este curso práctico y esotérico de alquimia. Ahí se me va enredando todo, ¿cierto? Sí, de alquimia. La clase 17. Estamos viendo la constitución de la materia. Pero antes que eso estamos viendo la alquimia develada a la luz de las tradiciones esotéricas. Y para eso hay que empezar estudiando de qué está hecha la materia. Lo vimos a la luz de la ciencia oficial y de la física teórica, que ellos dicen que está hecha de átomos, partículas, subpartículas subatómicas, y ahora ya van en la teoría de cuerdas. Están en la periferia apenas de la realidad. Y entramos a ver lo que las tradiciones esotéricas y la ciencia cósmica habla de qué está hecha la materia, la constitución de la materia, la conciencia del átomo, o sea, de la materia, que no habla la ciencia oficial. Porque no saben o no lo quieren reconocer de que es un trío de materia, energía y conciencia. Y que lo básico es la conciencia. Y además de la conciencia del átomo, estamos viendo lo que es quién gobierna el átomo y quién gobierna la materia. ¿Por qué? Porque el alquimista entra a manipular la fuerza que gobierna el átomo, la fuerza que gobierna la materia. ¿Va quedando claro? Entonces, para poder que haya alquimia es necesario y fundamental que haya cábala. Lo dijimos desde el comienzo. Pero como quiera que este curso y los que lo van a oír en el futuro, de pronto no han hecho el curso de cábala. Y el curso de cábala, yo ya dicté un curso de numerología, un curso de runas, un curso de astrología y un curso de cábala y un curso de tarot. Son apenas como 400 clases, sí.
todo lo que he aprendido en cerca de 40 y punta de años que llevo en este camino. Pero esos son prerequisitos para la alquimia. Como quiera que es necesario que conozcamos la cábala para poder entender bien la alquimia, y algunos no la han visto y otros la han visto pero ya se les olvidó. Voy a hacer un corto resumen. Por eso digo que esta clase va a ser fundamental, no solo por la sincronía con el Día de la Madre y con la Madre Cósmica Universal, que es la clase que empezamos la semana pasada, que la terminaremos, que tiene que ver con el acás y el éter. Pregunta que me hizo Carlos hace que si íbamos a tocar el tema, y lo vengo tocando de una forma muy profunda. Si no lo alcanza a entender, que ya expliqué algo la semana pasada, voy a volver a reforzar eso hoy, porque con eso es que vas a entender algo que voy a tocar, si no hoy, la próxima semana, sobre las entidades diabólicas que se están liberando con la bomba atómica. Sí, necesitamos conocer eso. Pero es bueno que sepamos todo el esquema. La ciencia ortodoxa, la clásica, la de la física teórica, dice que todo está en la tabla periódica, pero aquí no está ni el éter ni el acás. Y está bien que no esté, porque el éter ya es de la cuarta dimensión y la tabla periódica es de la tercera, y el hidrógeno es el puente entre la tercera y la cuarta dimensión, entre el mundo molecular y el mundo celular. Ya hicimos el viaje aquel donde llegamos hasta el cromosoma, y del cromosoma dimos el salto en la célula a la molécula y seguimos el viaje hasta el protón. ¿Se acuerdan de ese viaje que hicimos? Sí. Hasta ahí llega la periferia. Para conocer lo que sigue, la conciencia del átomo y quién gobierna realmente la materia y el átomo, necesitamos repasar una cuestioncita de cábala. Y lo que vamos a repasar está aquí. Aquí está. Este es el esquema gráfico. Si los que están por internet no lo alcanzan a ver de pronto por la distancia, vayan a uno de los esquemas que les mandé hace 15 días, donde está el círculo. Este es el esquema de toda la creación. No hay nada fuera de eso. Todas las filosofías antiguas dicen que existe algo que es total. El taoísmo dice que es el Tao. La cábala dice que es el absoluto, lo describen con un círculo. Sí. Los hindúes, que son las más grandes, esas tres, dice que es Brahman. Se escribe así. Brahman. B-R-A-H-M. H-M. De ahí sale la palabra Brahma y Abraham. Sí. Y la gnosis dice que es el pleroma. La colchita de retazos dice que es Dios. Sí. Recuerden que es la Iglesia Católica. Pero para ellos Dios es la totalidad, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es la Madre y los miles santos. O sea, dice y no dice nada. La colchita de retazos. Les estoy diciendo, entonces, es la totalidad. La que más se acerca. Claro que yo no he estudiado profundamente ni el taoísmo, pero no lo encontré, ni en el brahmanismo encontré, o sea, de la civilización hindú, la conexión entre la creación y la totalidad. El único en lo cual lo encontré es en la cábala, en la gnosis y en la ciencia cósmica. A través
de una exhalación, porque esta totalidad también respira, inhala y exhala. Una inhalación dura millones y millones y millones y millones y millones de años. Y una exhalación igual, todo respira. En una exhalación salió el rayo Kidanok. O sea, empezó a descender. ¿Hacia dónde empezó a manifestar la creación? Hacia dentro de él. No hay nada afuera. Estamos dentro del cuerpo de la creación, de Dios, del universo, del cosmos, de lo que quiera, como quiera decirle. No hay nada afuera que no sea Dios. O sea, que no sea la totalidad, que no sea la fuente. Hasta los más malos están cumpliendo una tarea y un aprendizaje para la fuente. Si se siente muy cansadita, con una sillita y se siente. Listo. Hizo la exhalación y en esa exhalación se llamó en las tradiciones esotéricas el santo rayo Kidanok. Va a haber una semana que no voy a estar con ustedes, les voy a dar vacaciones, entre comillas, tengo un compromiso fuera de la ciudad, en la última semana de mayo. Ahí les mandaré varias conferencias de Cábala donde está esto para que lo estudien más. Correcto. Entonces, de ese rayo empezó a manifestarse, a densificarse, a volverse más denso, a volverse materia. Y dio origen a lo que conocemos como el árbol sefirótico. Este que ya tenemos. Del árbol sefirótico en el curso de Cábala hicimos 26 matrices, quiere decir que hay más de 26 clases nada más hablando del árbol sefirótico. El árbol sefirótico es uno de los árboles que estaba en el jardín del Edén. Es el rayo de la creación, todo lo que existe está ahí, desde el Padre Universal hasta la materia. No lo voy a tocar porque, como le digo, son más de 26 clases, ¿sí? Todo está ahí. Eso fue un resultado que llegó de la exhalación de la fuente, llamámosle la fuente, el origen, la causa centroprimera, el absoluto de los cabalistas, el pleroma de los gnósticos, el Brahman de los hindúes del brahmanismo y el Tao de los taoístas. ¿Va quedando claro? Voy despacio para que lo cojan bien. Hasta ahí lo hemos dicho. Pero resulta que aquí en el reino abajo, en el reino, se las mandé ayer porque estaba incompleta al grupo. De ahí se desprende la rueda del Sansara, una conferencia de 2 horas que está en el curso de Cábala, era básico en las tradiciones esotéricas, se llama evolución, involución, retorno, recurrencia, karma y dharma. ¿Para qué es importante eso? Para entender dónde quedan los mundos infiernos. De ahí salen los mundos infiernos, las 9 esferas del infierno, dantescas, que viene a estar en el reino sumergido. ¿Cuál es el reino sumergido? De la corteza terrestre hacia abajo, a nivel materialmente de los minerales. Eso es importante que lo entendamos, porque la alquimia es la manipulación de los metales. Repito, los mundos sumergidos, los mundos infiernos, que viene de inferior, no es ese castigo eterno que se montó la iglesia detrás de eso. Sí. Queda abajo de los pies en nosotros el chakra telúrico, aquí quedan tus mundos infiernos. Y hablo un poquito de eso en las 3 conferencias del Halloween, por eso es negro y naranja, un trabajo entre el mundo infierno y el mundo animal. Pero en el planeta los mundos infiernos quedan abajo, son lo conocido en Cábala como los clifos. Abajo, este es el mundo de la tierra, el Malkut. Y abajo, a partir de la corteza terrestre, cuando empieza la materia, para abajo, en el mundo de los minerales, empiezan los 9 infiernos, o sea, las 9 esferas dantescas. Es importante porque ahí van quedando sumergidas las almas que están viviendo sus procesos del infierno. Y eso es importante cuando veamos las explosiones atómicas y a través de fisión nuclear.
Eso lo necesitamos que lo entendamos, lo necesitamos explicar para que entendamos lo que voy a explicar más adelante. Si no hoy, la próxima semana. Sí. Porque ahí, en los mundos infiernos, están encerradas las esencias de los demonios que están viviendo sus procesos del infierno. Lo que quiero es que lo entendamos en todo el proceso. Y como Dios es un tramposo porque no le gusta perder, siempre juega a ganar, hizo una puerta trasera por el infierno, para que las almas, sus hijos, que no decidieron limpiarse, que siguen y siguen y siguen repitiendo, por la puerta trasera los saca y vuelve y los lleva a ¿dónde? ¿Lo ven? Al absoluto. Esta conferencia se las mandaré, si no esta semana, para la semana del 27 que no esté, la de para que se desatrase y conozcan un poquito más la conferencia que tiene que ver con el rayo del, la rueda del samsara, evolución y evolución, karma, retorno y recurrencia, que tiene que ver con los infiernos y todo el proceso evolutivo que nosotros vivimos ahí. Eso es otro paseo, es de cábala. Pero como necesito eso para que me entiendan lo que voy a hablar y no les hable yo en chino y ustedes no sepan de lo que les estoy hablando, por eso quería hacer esta síntesis. Es una pequeña síntesis de por ahí unas 20 conferencias. Imaginen cómo soy de sintético. En el curso de cábala está claro, pero hay que estudiar y es profundo. Hasta ahí. Ahora sí, haciéndoles ese resumen, ¿les quedó claro en torno a eso? Tener una visión, eso no me lo inventé yo. Los taoístas ya trabajaron el Tao, dijeron unas cositas. Los brahmanistas, a través de los hindúes, dijeron otras cositas. Los gnósticos y los cabalistas fueron los más bocones, por eso yo soy tan bocón, porque vengo de esa línea. Sí, fueron los que más dijeron de todo esto. De todo el organigrama de la creación, eso es la cábala. Mientras que la alquimia es cómo haces el trabajo para ser uno con ese proceso, con ese pleroma de la gnosis. Sí. Entonces, ahí podría hablar muchas cosas, pero en el curso de cábala todo claro hasta ahí. Entonces entremos de nuevo al tema. Necesitamos entender qué es el Akás, ¿qué es el éter? Entonces, el Akás es esa sustancia única de la cual derivan por cristalizaciones encadenadas las múltiples sustancias químicas y los distintos elementos de la naturaleza. Todo surge de los 108 elementos que hay. 118, perdón. Y todos ellos surgen del hidrógeno. Son combinaciones del hidrógeno. El helio, 2 hidrógenos. El litio, 3 hidrógenos. Y así sucesivamente. Entonces, pero el hidrógeno que está en el mundo de la materia y el mundo energético, que se empieza a hablar de los mundos superiores, sí, es a través del éter. Viene del éter. Y el éter viene del Akás. Ahora, como palabra, voy a tratar de escribirlo como sustancia. ¿Correcto? Que esto no lo toca la ciencia oficial. Y sé que lo han estudiado porque ellos han estudiado el esoterismo. De ahí han sacado muchas cosas, pero eso no lo confiesan, ¿sí? Entonces, todo viene del Akás. Del Akás viene el Akás viene del absoluto, ¿sí? El absoluto generó todo lo que conocemos, todos los niveles, ángeles, arcángeles, tronos, serafines, potestades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Madre, y todo lo generó ahí, todo. Pero ya aquí donde nosotros se conoce solo como energía. Quiero decir algo. Los dioses de todas las culturas politeístas, y todas son politeístas, aún la católica, porque ¿cuántos santos tiene la Iglesia Católica? Muchos. Todos esos son deidades. Pero como una colchita de retazos hizo sus dioses de la basura, de humanos que se transformaron en Dios. Y muchos de ellos fueron villanos. San Bonifacio creo que era, pero a principios de siglo, lo santificaba, uno de los primeros santos de la Iglesia. ¿Sabe cómo volvió santo? Metió mucha gente en la Iglesia Católica. ¿Por qué?
Cogía a todos esos nórdicos del norte de Europa en un pozo con agua, los metían así. ¡Te conviertes! ¡Te conviertes! Y los que se convirtieron fueron cristianos, y los que no, todos enterrados. Ese es uno de los santos. Muchos de los santos de esa colchita de retazos son así. Sí, eso fue a principios del siglo, pues. Entonces me vi la película del dichoso San Bonifacio. Creo que es así como se llamaba ese santo. Y así fue como se hizo santo, así lo hicieron santo. Todas las culturas son politeístas. O sea, hay muchos dioses. Aunque la Iglesia Católica dice que solo hay un Dios verdadero. Realmente solo hay una fuente, solo está la totalidad, solo está el uno. Brahman, Tao, absoluto, pleroma, siempre es lo mismo. Lo demás son partículas de ese ser. Y todos los dioses de las culturas politeístas, la egipcia, la brahmánica, la hindú, la taoísta, todas, los dioses no son personas. Es la representación simbólica de un montón de fuerzas, energías. Como no sabemos qué es eso, decimos en una palabra energía, pues no tenemos ni idea qué es energía. La ciencia no sabe ni siquiera qué es la electricidad, qué es la de aquí afuerita. De ahí para allá hay capas y capas y capas y capas y capas y capas y capas hasta llegar aquí al Padre. Puras energías, campos de fuerza, líneas, campos magnéticos y unos campos que no ni sospechamos. Sí. Y eso es lo que se llamaba dioses. Eso fue lo que mandaste ayer del sol. ¿Te acuerdas? No, lo del sol es que como trabajamos el sol hace como 8 o 15 días y me encontré, estaba borrando pues y me encontré esa conferencia, entonces quise pues como que... porque ahí habla de los dioses que les han puesto nombre. Por eso, pero entonces son fuerzas. Lo que quiero que entiendan en Cábala es que cuando hablamos, por ejemplo, de la mitología griega, hablamos de Venus, de Afrodita, están hablando de todas las fuerzas del amor que hay en nosotros. Cuando hablamos de Eros, hablamos de las fuerzas sexuales eróticas. Cuando hablamos de Ares, sí, Marte, en la cultura romana, estamos hablando de la fuerza de energía y destrucción que hay en nosotros. Lo que quiero que entendamos es que todo lo que son los dioses, en todas las religiones, no son más que paquetes y paquetes de energía y conciencia que ni tenemos idea. Ni la ciencia tiene idea de lo que es. Energía y conciencia, ¿qué es lo que determina eso? Claro, que son diferentes. Entonces, cuando las culturas politeístas que hablan de dioses, realmente son partes del mismo Padre, del mismo. Vea, aquí está. En el árbol sefirótico ya está explicado, que también se los mandé. Sí. Ese rayo Kidanos, ese Akaz, llega y formó al Padre. Un montón de unas partículas que no alcanzamos, de energías y conciencias de alto nivel. El Padre se desdobla, lo dijimos, en el Hijo, que es el que se va a encargar de hacerlo conocer, es el amor. Y se desdobla en el Espíritu, que es el poder de materializar las cosas. Sí. Y ahí, en el Espíritu, va la Madre. Y la Madre es esa, el Akaz puro, el caos primordial. Paquetes y paquetes y paquetes de energía, que es lo que va a crear todo. Todo lo demás viene de la Madre. Chesed, Geburah, todo, hasta nosotros. Estoy hablando de esta a nivel cósmico, que es Mula Prakriti, la madre cósmica, su primer aspecto. Porque cada uno a nivel personal tiene su propia madre personal. La Kundalini, que es la que quedó encerrada allá en el coxis, sí, que tienes que hacer un trabajo con ella algún día. Esa es diferente a esta. Esta a nivel cósmico y la otra a nivel personal. ¿Vamos quedando claro? Sí, Guille, pero en el curso de Cábala yo vi que había otra madre que era Da'at. No, Da'at no es una madre, no la puse aquí. Da'at es un sefirot, es el sefirot que queda aquí en el centro, es el de la gnosis, el del conocimiento, es el oculto. Y ese lo mantuvieron oculto como mantuvieron oculto el conocimiento para el humano. Pero es un sefirot que hay aquí, no es una madre, no es la madre, es Da'at, un sefirot.
que hay todo, pues son varias clases allá en el curso de Cábala. Lo que pasa es que tú hiciste el curso de Cábala. Yo no lo toqué aquí para no meternos con nada porque esto no es Cábala, pero necesito retomar cosas del curso de Cábala porque sin Cábala no hay alquimia. De hecho, usted puede ser alquimista sin saber Cábala, pero tratamos de ser alquimistas conscientes. ¿Entendido? Todo átomo tiene su origen en el seno viviente de la Caspuro, la madre cósmica. Todo átomo, y el átomo es lo que genera todo. La substancia primordial, con BS, esa es la sustancia primordial. Es Mula Prakriti en los Indostanes, es el caos, el agua primordial universal del Génesis, de donde sale todo. Ese es el Akash puro. Lo que quiero que entendamos es que la madre cósmica universal que da origen a todo. Mira cómo lo vengo explicando, desmenuzando para que logramos entender. Esa es la dichosa Virgen del Carmen, esa es la diferente Isis, todas las diosas de los... Esta sustancia primordial, el Akash puro, tiene que ver con el eterno femenino, la parte femenina de Dios, simbolizada en todas las religiones antiguas, con las deidades femeninas como Isis en Egipto, Istar en Babilonia, Ram, Io en India, la Virgen del Carmen para la colchita de retazos, que es una copia, pues, una virgen con el hijo en brazo, porque es que el Cristo, mire es que aquí es donde están los misterios, que por eso la gnosis es la de los misterios. Supuestamente el Cristo, que es el hijo, nace del Padre, pero para que dé origen a todo tiene que nacer de la madre. Un misterio que no le cabe a la mente del humano. ¿Lo entienden? Ese es el dichoso misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Brahma, Vishnu y Shiva, sí. Osiris, Isis y Horus, en todas las tradiciones están, sí. Pero el Hijo, que es el amor, la sustancia del amor, puras energías, el Hijo, que es el que materializa todo, porque todo viene del amor. Lo explico muy bien en los misterios del amor del curso de suprasexualidad quinto nivel. Sí. El hijo, para que dé origen a todo, tiene que nacer desde la madre. Y para nacer de la madre, ¿cuándo nace? En Navidad. Simbólicamente hablando para nosotros. Que lo podamos entender, para kinder, porque es un kinder galáctico. Dice, pero venga, yo no entiendo una cosa. Usted dice que primero fue el hijo y luego la madre, o es al contrario. Primero fue el hijo. La madre viene aquí con el paquete del espíritu. Ajá. Todavía no ha aparecido la madre. El Akash forma la fuente, lo que los hindúes llaman el Brahman, lo que la gnosis llama Abraxas, lo que el hinduismo llama Brahma. Eso, solo eso, ahí está todo. Pero es el uno, se desdobla, y al desdoblarse se desdobló en el Hijo, que es el Cristo, hablo en el lenguaje católico para que me puedan entender, y en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Sí, solo en esos dos se desdobla el Padre. Pero este Espíritu Santo es la pareja inmortal. Aquí empieza la dualidad. Cuando hablamos del Padre, realmente uno es este y otro es el esposo de la madre. ¿Sí? Este Binah, el espíritu de vida que viene del Padre, ese fecunda, inyecta ese espíritu de vida en la madre divina. Toda mujer para ser preñada tiene que ser inyectado, ¿no? Sí. Y el Hijo nace ahí, en ella. Mire que era del Padre, pero para que pueda dar origen a todo tiene que nacer de la madre. Esta madre es el aspecto femenino de este. Es como enredadito, pero es un gran misterio que no les digo que traten ahora de entender. Como padre y es como madre. Como padre y es como madre. Ahí está padre y madre. Lo que quiero decir es que este acontecimiento es el que se celebra el día de las velitas.
En la noche el niño hace el trabajo con la vela. ¿Qué es la vela? Un pene, lo masculino, el trabajo con la sombra, el esperma, el fuego. Esa noche hace el niño el trabajo porque en el 31 de octubre hizo el trabajo con sus fantasmas. Y ahí es donde el espíritu, o sea, él puede nacer en la madre, queda fecundada para que después nazca. ¿Y cuándo nace? En Navidad. Entonces ya viene lo demás, el Cristo que conocemos. O sea que el padre parió y la madre parió. No. No, el padre se desdobla. El padre se desdobla. Bueno, para mí, pues. No, no es lo mismo, porque es que la madre parir es sacar una entidad afuera. Y en cambio desdoblarse es coger parte de él. ¿Sí me entiende? La madre sigue entera después de un parto. Pero el padre no, el padre quedó lo masculino por un lado y lo femenino por el otro, que juntos son uno, el andrógino divino, del cual nosotros somos un andrógino divino, pero una copia, una réplica pequeña. Sí. Quiero que me tengan paciencia con este tema porque, como le digo, como es cábala, esto es avanzado, pero estoy tratando de explicárselo de una forma que... Ese fenómeno que celebramos en Navidad, que usted celebra, ¿qué se celebra el 8? La Inmaculada Concepción de la Virgen. Eso lo explico en el segundo conferencia de Navidad, de las 5 conferencias de Navidad, explicando todo esto. Pero aquí ya lo estoy explicando desde la cábala. Lo que quiero que entiendan es que esa madre, ese padre y todas esas entidades es pura energía, conciencia, que son lo que se conocía en las tradiciones como el acas puro. Esta sustancia primordial, esta sustancia primordial, el acas, es la materia prima de la gran obra, la madre divina, el aspecto femenino de Dios. Ojo, sin materia prima no hay alquimia, ¿cierto que no? Lo primero que hay que hacer es preparar la materia prima. Por eso es fundamental este tema. El alquimista que no trabaja con la madre divina y con estas fuerzas nunca será alquimista. Por eso es que muchos fracasaron, porque no lograron preparar la materia prima. Si no logran preparar la materia prima, no logran hacer la gran obra. De ahí la importancia de este tema, es por eso. El primer logos, el Padre, la fuente, depositó en la madre toda su gracia de amor. Él entregó en la madre toda su gracia. Y el llamado Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Divino Vinal, el tercer logo, depositó en ella toda su gracia, el poder ígneo. Por eso es que realmente el universo solo existe una sola sustancia básica, que cuando cristaliza se convierte en materia, y es a través de eso. Ese acontecimiento, el nacimiento del niño Dios, es el amor, y el amor es el que da origen a todo. Todo, como le digo, son varias conferencias, los misterios del amor. Eso está en otro curso, porque donde yo me ponga, si así me va a durar como 2 o 3 años, imagínense donde serían todos los cursos. Por eso este es el curso de suprasexualidad, ya el 5º nivel. Los que no han visto los otros niveles, si quieren empalmarse de todo, deberían irse desatrasando. Sí, ahí está, sin afán, tienen el resto de la existencia, pero meterse por estos conocimientos, meterse por los conocimientos más sublimes que existen, el conocimiento más oculto sobre la naturaleza de Dios. Perdón. Se me había olvidado decirle que vengo actualizando el antivirus. Entonces, esas cositas pasan. Y cuando cristaliza en materia, pertenece en su estado fundamental y recibe el nombre del Espíritu Universal de vida. Ella inicia sus procesos de condensación o cristalización, la madre cuando quedó fecunda. Sí. Cuando el tercer logos, mediante el connubio amoroso, aquí viene otro tema interesante. De la palabra se hace fecunda con el fuego flamígero. La palabra en este nivel es la vibración del amor. Fecunda el fuego que está presente en todo. Y así es como da origen. O sea, un átomo de helio se forma porque 2 átomos de hidrógeno se juntan. Pero se juntan porque hay una atracción sexual entre ellos.
Esa atracción sexual es una fecundación que se hace a través del verbo. Más adelante hablaré del Big Bang, del Rag Bang, la palabra, el sonido y la vibración original de cómo se originó todo. Ahora estoy explicando de dónde con esto. Ojo con esto. Ella, la madre, sus procesos de condensación o cristalización, o sea, para que ella empiece a materializar las cosas, lo hace cuando el tercer logo, mediante un connubio amoroso de la palabra, la hace fecunda con el fuego flamígero, el fuego del espíritu. Cuando el fuego la hace fecunda, o sea, ese fuego que hizo, ella lo fecundó, o sea, aquí hay una unión sexual, pero no es la que nosotros pensamos aquí de un pene metido en una vagina, nada que ver con eso, pues, sí, es un tipo de atracción y de unión de otro nivel, sí. Pues que nosotros no conocemos sino esa visión del sexo, de un pene dentro de una vagina, pero la unión sexual, hay seres de otro nivel, donde con solo cruzar sus brazos y cruzar sus ojos, hacen una penetración y compenetración de niveles energéticos y conscientivos muy profundos. Lo más animalito es ese que nosotros hacemos que nos gusta tanto, sí, ese, no más, pero eso es lo más animal, no es que sea malo, sino que es lo animal, tenemos que pasar a otro nivel. Por eso ya hay seres donde pueden tener un acto sexual. De hecho, ¿de qué hablo mucho en el curso de suprasexualidad? La cópula metafísica, para decopular con la vida, con la existencia, a través de una unión, una penetración y compenetración con todo lo que existe. Es otro tipo de unión sexual. Entonces, cuando el fuego la hace fecunda, el Cristo cósmico puede nacer en el vientre de la madre y desde ella nace para crucificarse en el mundo. Y crucificarse es, ahí están los misterios de la cruz en el curso de suprasexualidad, curso de los misterios del amor, los misterios de la cruz. Sí. Ahí, esa crucifixión del Cristo no es más que dando vida a todo lo que existe, porque están los dos polos. Hombre y mujer. ¿Solo cuando pueden materializar hombre y mujer? Solo cuando se cruzan. Y esos misterios están en el curso de suprasexualidad y los toco en las 5 conferencias de Semana Santa. ¿Sí? Por eso se representa siempre con un niño en los brazos. La imagen de la Virgen del Carmen es una copia de las antiguas diosas sumerias y babilónicas y egipcias. En el seno fecundo de la madre, gran madre, o sea, de Mula Prakriti, del caos primordial, se originó bajo el impulso del tercer logos, el fuego del Espíritu Santo, muchos campos de fuerza, en donde las ondas de lo que podríamos llamar premateria condensa en corpúsculos. En español lo que quiere decir es, en el seno de la madre cósmica universal, ese útero cósmico, aquí, en el diagrama se los muestro aquí, en Binah, ahí en el árbol sefirótico. En el seno de ella se generan campos y campos y campos de fuerza, líneas energéticas, un montón de cosas que en las tradiciones esotéricas lo llaman corpúsculos. La ciencia oficial no ha llegado allá, esto está muy arriba. La ciencia oficial no ha llegado sino aquí, vean. Se los he mostrado aquí. El viajito que hicimos del protón está aquí. Cuando empezó aquí, ni siquiera ha llegado al nivel cuántico. Medio se ha asomado por aquí. Y esto, estamos hablando, mira dónde está. Quinta, sexta, esos niveles y niveles. Y los niveles que hay de aquí a aquí, a nivel de energías, enseguida veremos lo que dice la ciencia cósmica. Los corpúsculos son una porción muy pequeña de la materia y la ciencia oficial todavía no los ha encontrado o no nos lo ha dicho. Estos corpúsculos es el término que encontró la tradición esotérica para, pues, imagínense esto que viene desde hace siglos, cuando no había tecnología. Ya antes me parece que es mucho decir que había algo que llamaba un corpúsculo.
Estos corpúsculos son lo que condensan en partículas subatómicas y en última instancia en los átomos, el ladrillo de la materia con que se construye todo. Recordemos que la diferencia entre un elemento material y otro es los átomos. Perdón, los electrones que unen los átomos. Todo son electrones girando en torno a un núcleo. Hablo desde la visión de la ciencia oficial. Entonces, la naturaleza tiene muchos elementos. Actualmente dice la ciencia que son 118, que se encuentran en la tabla periódica. Por eso hemos partido pues de la tabla periódica. Estos se catalogan de acuerdo al número atómico. El número atómico es la cantidad de electrones, eso lo vi al principio, solo lo estoy recordando. En otras palabras, la cantidad de electrones en torno al núcleo. Un hidrógeno no tiene no 1, helio tiene 2, litio tiene 3 y así sucesivamente. Oxígeno tiene 6, carbono creo que tiene 8 y así sucesivamente. Ejemplo, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el oxígeno tiene 8 y el oro tiene 79 electrones en torno al núcleo. Y hacer alquimia es ser capaz de pasar un electrón a otro nivel. Todos los elementos en última instancia son diferentes condensaciones del hidrógeno, lo que hemos venido diciendo. ¿Y de dónde vino el hidrógeno? Cuando hubo la gran explosión del Big Bang, la gran explosión, que es lo que dice la ciencia, que todo viene de una gran explosión, lo que no sabes qué pasó un instante antes. Sí. Cuando hubo la gran explosión, todo lo que quedó fue hidrógeno. Y eso se fue condensando, dice la ciencia oficial. En ese canal de Science que presenta un programa que se llama El Universo, sí, allá explican todo eso. Y hacían soles y después soles y explotaban, y cada explosión era formar más elementos hasta lo que tenemos hoy en día, en 13.700 millones de años que dicen ellos que esto existe. De hecho, la fuente de la vida en el mundo físico es el Cristo-Sol, y el elemento activo del Sol es el hidrógeno, en muy grandes cantidades. Por eso ya lo vimos cuando vi el tema del Sol, que el Sol es representado como el Cristo, porque a través de la luz da origen a la vida. Muy bien. De hecho, el Sol dura hasta que se les acaba el hidrógeno que contiene. Cuando ya pasan millones y millones y millones de años, que se consume por fisión nuclear, que el tema de la fisión lo veremos más adelante cuando entremos al tema de la energía. Por fisión nuclear, cuando se consume todo el hidrógeno, ese Sol entra a un proceso moribundo. Se conoce como una supernova y explota, otras se comprimen, pero las que explotan es generando más presión, más energía para formar más elementos. Lo interesante es que el hidrógeno que se encuentra en la frontera lo interesante es que el hidrógeno, que es la base de todo, se encuentra en la frontera entre la tercera y la cuarta dimensión. En el viaje que hicimos aquí imaginario, del cromosoma al mundo molecular, ahí se encuentra el hidrógeno. Ya, ¿por qué no metieron en la tabla periódica el éter? Porque el éter es de la cuarta dimensión, mucho menos el ACAS. Está bien que hayan hecho la tabla periódica del hidrógeno, pero lo que no nos debieron de haber dicho, claro que es que si lo hubieran sabido, yo creo que lo saben, pero no nos lo dicen porque ellos desconectaron todo lo que tenga que ver a Dios de la ecuación, lo desconectan. Entonces desconectaron el éter, desconectaron el ACAS. Porque yo sé que esos científicos, porque lo he oído en los canales, ellos han estudiado el sánscrito, han estudiado todos esos libros sagrados para poder buscar respuestas. Solo que atacan después de lo que aprenden. Ya. El mundo molecular y el mundo electrónico, que es el mundo de la materia y la energía.
En la tabla periódica no metieron el éter, ni metieron el acas, porque viene del mundo espiritual. Poco saben los científicos modernos sobre los misterios de la materia, los misterios de la materia. Esto de que estoy hablando, que habla la tradición esotérica, que es la base de la alquimia, son los misterios de la materia. Como esto que les acabé de explicar. Cuando les hablé de cómo la madre, cómo el acas, cómo el éter, todo ese tipo de cosas. No saben que el átomo, en última instancia, la materia es un trío de materia, energía y conciencia. Y puede que lo sepan, pero no nos lo dicen. Sí. Porque ya les tocaría empezar a justificar la conciencia. Y empezaría a conectar con el mundo del espíritu. Y la tarea para la élite mundial es que la materia nos desconecte más del espíritu, no que nos conecte. Y esa energía y conciencia es la que determina todas las cosas de la materia. Recordemos la ecuación de la escuela Ranta. Realidad es igual a energía más conciencia. Y eso se está usando, esa fórmula se está usando mucho ahora a nivel de youtubers y de la ciencia de la prosperidad para que la gente empiece a activar la conciencia. Recuerden, nuestro próximo paso evolutivo es crear y desarrollar conciencia. ¿Parte de qué? De tener cerebro, de poder tener la capacidad de pensar. Pensar no es conciencia. Ese es el primer nivel de conciencia que un perro no tiene, ni que un oso, ni que un gato. Saber qué él es. Un humano, por ignorante que sea, sabe qué él es. Pero le toca desarrollar una facultad superior que se llama conciencia, que es lo más cercano, es la primera habilidad espiritual. Y implica que consciente, donde el pensar le metes el sentir, a la mente le metes el corazón. Y ya sobre la ciencia de la conciencia, perdón, el misterio de la conciencia, hay como 3 o 4 clases también en el curso de tarot. Por eso la idea es que si esto fuera así, organizado, se supone que ya esas serían materias prerequisito. Pero como está el mundo y como están las cosas, es lo que se pueda coger. Sí, lo que se pueda coger. El problema de la ciencia moderna es que sacó a Dios de la ecuación, de la creación la ecuación, sacó a Dios de la ecuación de la creación y de la vida. Este Dios al que nos referimos no tiene nada que ver con el Dios de las iglesias. Cuando yo hable de Dios no me estoy refiriendo al Dios de las iglesias, ¿queda claro? Ese Dios no existe, ese muñequito allá, que todo lo que nos pintan, eso no existe. Es una representación simbólica mal hecha. Si no al absoluto te refieres. Al absoluto te refieres. A la conciencia que dirige todo, donde tiene muchos niveles, ¿cierto? Sí. Tu alma divina, tu íntimo, tu madre divina, en ti, y a nivel cósmico, que tiene su representación también. Lo que quiero aclarar es que cuando yo hablo de Dios no me estoy refiriendo al Dios al muñequito de las iglesias. Eso no existe. Para hacer la transmutación natural de los diferentes átomos, los diferentes elementos naturales, el Sol lo hace por medio de la fuerza sexual del tercer logos. O el Sol no, la madre. Es la fuerza sexual. Del tercer logos, que es una expresión del Padre, es el que fecunda a la madre. Y al fecundarla, y eso se pasa a nivel atómico, que fluye avasalladora en el centro de cada átomo, de cada sol y de cada galaxia. En lo profundo de cada átomo, en lo profundo de cada sol, en lo profundo de cada galaxia, en el profundo de cada universo. Sí. Y en lo profundo de cada cosmos existe la fuerza avasalladora del Espíritu Divino, Binah. Llamémosle el Espíritu Santo para que lo entendamos. Lo que pasa es que es muy mal utilizado el término. Y esa fuerza sexual es la que puede crear las transmutaciones. Por eso es que en alquimia hay que usar el verbo, la palabra, sí, y trabajar con estas entidades que son las que gobiernan y manejan la materia.
Y eso es lo que la ciencia no acepta. ¿Cómo así que usted va a empezar a hacer un mantra para manipular la energía? Y es lo que hace un mago, un hechizo, que una palabra para poder matar, que hay otras cosas ahí. Detrás hay energía y conciencia, hay movimiento energético de otro nivel. Muy bien. Es en el interior del Sol y de las explosiones de las supernovas. Y recuerda que una supernova es un Sol moribundo, que ya le acabó el combustible de hidrógeno, entonces le quedan dos caminos: o se comprime, queda como una enana negra, o explota. Todo depende pues del fenómeno que sucedió adentro, que se va generando cada uno es en el interior de los soles y de la supernova, que se van generando cada uno de los elementos de la tabla periódica de la materia. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno con un solo electrón se une con un átomo de carbono que tiene 6. ¿Qué resulta? Se forma un átomo de nitrógeno que tiene 7, pero lo hacen a través de la fuerza sexual, sí, que hay en lo profundo del átomo, que se genera pues ese... Estos elementos son atraídos por la fuerza sexual del tercer logos y de la Madre Divina, de la unión de estas dos fuerzas, que son una manifestación del Padre. Sé que esto es aburridor, sé que es pesado, por eso es de cable y no es para todos, pero apenas entendamos esto, no nos interesa más. Lo que podamos es que en algún momento, si vamos al trabajo de alquímico, nos toque invocar. Por eso es que el maestro Samael dice: va a ser un trabajo de alquimia sexual, invoque a la Madre, invoque al Espíritu Santo, invoque al Padre, sí, que son los que pueden manipular la creación de cosas. ¿Sí ve por qué? Que la ciencia le queda pues como difícil aceptar, porque la ciencia fue puesta al servicio solo de la élite mundial, para alejarnos de Dios y de la conciencia cósmica. Aquí tenemos el sexo, el macho y la hembra de los elementos de la naturaleza uniéndose sexualmente. Solo se pueden unir dos elementos que sean macho y hembra. Ahí no existe género de que yo soy ella, ellos, ellas. Hay como 200, ya no sé cuántos géneros. Resultados de la deformación y la locura en que está la humanidad. Sí, en el plan de deformar. Solo existe macho y hembra, afuera y adentro. Y un átomo, para poder atraer a otro, para generar otro elemento a nivel alquímico, necesita que sea uno macho y otro hembra que atraiga. Hay un átomo, no va a decir voy a operarme aquí, yo no sé qué, un electrón. Sí, porque yo cambié de género. Sí, no, eso no es así. En eso somos claros y contundentes. Que aquí como humanos una persona venga a vivir la experiencia de nazca como hombre y quiere vivir como mujer, vale, no lo criticamos. Aquí se aprende de todo: matar, asesinar, todo. Ser asesinado, torturar, violar, todo. Y eso también se puede. No lo criticamos. Pero en la naturaleza las cosas son claras y concretas. Como solo poder, un hombre, una mujer solo puede ser fecundada por un hombre. Digo que no todos, sí, pero puede, no por otra cosa. Y así es adentro, a nivel atómico, a nivel cósmico, a nivel molecular. Cada elemento es atraído sexualmente por aquel que posee el número complementario de electrones, pero detrás hay fuerzas que hacen que atraigan. ¿Qué es lo que hace que te atraiga un hombre o una mujer? Hay miles de hombres y miles de mujeres y todos te atraen. No, adentro me mueven cosas. Que sea este el que me atraiga, o esta la que me atraiga, sí. O sea, detrás hay fuerzas, energías, campos, conciencia. Hay unas inteligencias, que es lo que la ciencia oficial no quiere aceptar, al menos públicamente. Lo que se llama la ley de atracción. Eso es una ley, pero es porque hay unas fuerzas ahí. Lo interesante es que lo que pretendemos hacer físicamente como alquimistas es lo que en su interior hacen los soles y las supernovas. Por eso no es fácil mover un solo electrón de un nivel a otro para poder cambiarlo. Eso necesita altas presiones y altas temperaturas, que solo se logra en un sol como este.
para una sustancia pequeña. Pero si es una sustancia grande, necesita un sol supermasivo. O no solo un sol supermasivo, sino que necesita que ese sol explote para poder hacer ese cambio y generar ese material. Sí. Entonces nosotros pretendemos convertir el plomo creo que son, por aquí más adelante lo tengo, son como 2 electrones que hay que quitarle, sí, a oro, sí, el plomo, para convertirlo en, ¿cómo? Es como 82, algo así. El uno es 79, el otro 82. Solo son 2 electrones, uno diría 2 electrones, muévale 2 electrones para que se convierta un plomo en oro, sí. Eso necesita un montón de fuerza. Físicamente necesita un solo una supernova. Pero el alquimista le toca trabajar ¿con quién? Con las inteligencias que manejan la materia. Por eso cuando la ley del 1, en el libro 1, le preguntan a Ra, él dice, la pirámide la hicieron ustedes, sí, ¿cómo la hicieron? Facilito. Hablamos con la inteligencia de la roca y la hicimos. Vaya usted hable con una roca vieja, la meten en un manicomio. Porque en las tradiciones esotéricas se sabe que los átomos de hidrógeno vienen a construir un puente entre el espíritu universal de vida y la materia en sus diferentes densidades. Es el hidrógeno, por eso más adelante alquímicamente ya todo se llama hidrógeno. Y se sabe que para construir la materia prima vamos a necesitar trabajar con el hidrógeno sexual Si12. Eso es un curso pues complicadísimo de alquimia, que ese sí no lo vamos a tocar aquí porque sería más complicado. Pero entonces, es el hidrógeno el que puede, el que une la materia con el éter y el éter con el acas. Sí, por eso une el mundo de la materia con el espíritu. Tenemos una duda. ¿Usted maneja el concepto del radical libre? Sí, ¿qué pasa con el radical libre? ¿Qué es un radical libre? Es que yo siempre hablo con eso. A ver, lo explico muy bien en el curso de arte, en las clases del arte de vivir, por ahí hay una materia sobre eso, pero te lo voy a sintetizar rápido. Resulta que hay un electrón, hablo de los alimentos, que eso lo pueden mover fácil, y de la respiración, no es del átomo, sí. Es que es donde está enredando. Sí. Yo tengo entendido que es porque cambia la carga. Hay un electrón, a un átomo, mire, el átomo tiene que, ¿se acuerdan de química, la ley del octeto? La ley del octeto dice que los átomos siempre están en equilibrio, deben de estar en pares, sí, para estar en equilibrio, sí. Resulta de que por alguna razón el humo, procesos químicos, sustancias y todas las cosas, se le pierde uno, se desequilibró, ¿sí me entienden? Entonces queda con una carga positiva, eso es lo que llaman radical libre, y se consigue con la alimentación y con el humo, todo esto hace que, o sea, la naturaleza mantiene siempre carga eléctrica negativa, o sea, siempre le sobra un electrón de carga negativa. Pero entonces no es alquimia. Sí es alquimia, pero es una alquimia, es como la alquimia que hace el cuerpo para convertir un banano en pensamiento. Si usted no come la comida, podrá pensar. Entonces eso es alquimia, pero es la alquimia de un humano. Esa es alquimia humana. ¿Sí me entiende? La otra alquimia que estamos hablando es la de coger, sáquele un electrón, por ejemplo, usted al plomo, quítele 2 electrones al plomo. ¿Sí ve? Ese es diferente a sacarle un electrón al aire. Se lo quita como muy fácil, empieza a meter humo. A la comida, cuando usted empieza a meterle químicos, cuando usted empieza a meter procesos, le empieza a quitar, ¿sí me entiende? Entonces sí es alquimia, pero alquimia orgánica en nosotros. Pero entonces no es, pues me pierdes en que no es el mismo átomo, pues no. Si es el mismo átomo, pero mira, el átomo del aire, ¿lo puede manejar tu cuerpo? Pues, no, pues, o sea, cuando hablamos del átomo del aire, el aire es
es oxígeno y es nitrógeno. Está compuesto por sustancias. Entonces ya no es como el átomo, sino la molécula. Bueno, la molécula, sí. Ahí. Sí, bueno, de pronto ahí es donde estamos equivocados, sí. A nivel molecular, pues, o sea, ustedes componen una molécula, es un nivel más denso, por eso lo puede manipular el humano. De pronto ahí es donde estábamos, sí. Gracias. Pero ya sí te quedó claro. Sí, ya como molécula. El tema para nosotros, el tema de los radicales libres, que es lo que nos enferma y nos vuelve viejos, sí. Ese tema está en las claves del arte de vivir. 11 conferencias que hay en el canal. Hay un capítulo allá, que bueno, vaya y lo estudie. Sí, y eso es por la mala alimentación y la mala respiración. ¿Cómo es que eso, y cómo es que la naturaleza, ahí está todo el tema, con 2 horas para tocar el tema, que ya pues que usted me metió en esto, pero vale la pena porque mire que todos aclaramos cosas. Sí, es más de la molécula, que cuando hablamos de eso sí es más molecular. Al hablar de comida y al hablar de respiración estamos hablando de la molécula. No nos hemos metido al mundo atómico todavía, que es un nivel más denso. Ese es el que tiene que hacer los soles. Pero si es un electrón más o menos, sí. Entonces, vale que ese tema lo estudien, ahí está el tema de las claves del arte de vivir. Creo que es en la clase que se llama, con la 7-8, que se llama contaminación electromagnética, donde hablo de eso. Todos esos temas deben conocerlos, pues, si quieren avanzar. Entonces, decíamos que en las tradiciones esotéricas se sabe que los átomos de hidrógeno vienen a cristalizar. Un puente entre el espíritu universal de vida y la materia en sus diferentes densidades. Esto lo hace a través del ACAS y a través del éter. La combinación de los átomos de hidrógeno con los átomos de las demás sustancias da origen a todas las demás formas de vida. O sea que los diferentes elementos de la naturaleza están formados de condensaciones de las más sencillas, el hidrógeno. Hasta ahí está claro. Porque más adelante empezaremos a hablar, cuando hablemos de la materia prima, tenemos que hablar del hidrógeno sexual Si12. Y el hidrógeno sexual Si12 es la alquimia, para la primera alquimia que debemos hacer, que es la alquimia sexual. Entonces todo se va a hablar en lenguaje de hidrógeno. Dice el maestro Samael que con el, ojo que aquí viene el tema que les decía ahora, que con el fraccionamiento del átomo y las explosiones nucleares se liberan material abismal sumergido. ¿Cuáles las explosiones nucleares? La bomba de hidrógeno, sobre todo la bomba atómica. Está diciendo que con las explosiones nucleares, que son cantidades que han hecho, se está liberando de los mundos infiernos demonios en paz. Porque están fraccionando el átomo. ¿Y qué les expliqué ahora? ¿Se acuerdan cuando les dije de los mundos infiernos? Que los mundos infiernos están, y si usted coge el plutonio, por ejemplo, ¿con qué se hacen las bombas atómicas? Con materiales muy densos, plutonio, uranio, y hay para ahí un montón de americio y otros. Entonces, eso lo que son materiales de los mundos infiernos. Y si el humano llega y bombardea todo eso, ¿qué hace? Está abriendo las puertas y eso viene lo que el maestro dice. Entonces, eso es lo que está pasando, porque usted ve demonios y todo lo que está pasando aquí en este planeta es por todo eso. Dice, nuevos elementos atómicos terriblemente malignos están saliendo del mundo del infierno, resultado de las explosiones termonucleares. Estas sustancias atómicas terriblemente malignas atraen a la superficie de la Tierra y a la mentalidad de la gente ciertas características psicológicas espantosas y monstruosas. Y si usted entra en depresión, y si usted se deja llevar por las fuerzas negativas en usted, la ira, el odio, el resentimiento, ¿qué hace? Atrae esas cosas. Por eso en cualquier momento usted se endemonia y puede matar a alguien, como lo hice y no me di cuenta. Sí.
Y si a eso le mete un varillito, le huele, toma licor, está propenso a que esas energías se le posesionen de usted. Recordemos que es en la profundidad de los mundos sumergidos, los más densos de la materia, donde se encuentran los mundos infiernos. Por eso les expliqué ahora eso. El humano, en su ignorancia, en su desconocimiento, sí, o hasta sabiendo, porque no sabemos si es a propósito que lo pueden hacer, sí, están haciendo eso. Y está los mundos infiernos, y está situado dentro del reino mineral en el interior de la tierra. Los mundos infiernos están en el mundo mineral. Hay que pasar por el reino vegetal, el reino animal. Eso lo explico muy bien en la conferencia. Karma, dharma, retorno, recurrencia, evolución, involución. Se llama la ley de transmigración de las almas, que le llama la conferencia de la rueda del samsara. Pero lo que quiero que entiendan es lo que está haciendo el humano, que lo explica la cábala, de la alquimia. Las explosiones atómicas están liberando de los mundos infiernos o de los elementos sumergidos bajo la tierra materiales infernales y átomos abismales, entre los que se encuentran el plutonio de 94 electrones, americio de 95 y el curio 96. En estos átomos abismales existen conciencias diabólicas e inteligencias terriblemente malignas, y estos demonios atómicos están envenenando las mentes débiles. La civilización se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa y horrible. Y por eso es que en esas partes de las minas entonces se mueve tanta manda y tanta prostitución. No tanto por eso. Es verdad que todo eso, sobre todo el mercurio, para purificar el oro que hay que sacar, usa el mercurio. Es verdad que eso influye, pero realmente es porque el oro tiene una propiedad mágica. Oí a dos señoras en el turco esta semana, porque me doy pues mi turcazo frecuentemente, dos viejitas ahí hablando decían, no, es que el dinero daña el corazón, hablando de una historia yo no les quise opinar, ¿para qué? El oro no daña el corazón del hombre, tiene un poder mágico, muestra lo que tienes adentro. Entonces, donde hay oro, donde, mire, ¿cuántas familias andan bien hasta que se ganaron la lotería? O hasta que él consiguió por allá un puesto y ganaba mucho dinero, hasta ahí se dañó. Que no vaya a ser como el cuento mal que ese cuento de escache que cuento cada rato por ahí en los cursos. Sí. Un tipo pobre que se ganó la lotería, él mismo llamó a la mujer, mija, arregle las maletas. Le dice ella, la del clima frío o la del clima caliente, las dos, porque se va para la PM. Sí. Sí. Claro, se ganó la lotería y entonces tira la familia por la borda, tira todo, se va con putas, se empieza a gastar, a derrochar, y se la gastó en menos de lo que usted canta un gallo. Sí. Y cuando vaya no tiene familia, ya no tiene mujer, que es peor. El oro es lo mismo, el oro no te daña el corazón. El oro, lo explico en una de las clases donde explico el oro como herramienta espiritual, como energía espiritual. Es que el mapa está completico. Está en la clase, en el curso de salud económica y libertad financiera. De las primeras clases, ahí está, explico todo eso. El oro como el oro y el dinero como resultado del oro como energía espiritual. Entonces no es que sea malo lo que hace y lo que pasa en los lugares donde se llena de prostitutas, de sicarios, de asesinos, todo, es porque el oro te saca lo que tiene adentro. ¿Y qué es lo que tienes adentro primero? Tu sombra, tus demonios, sí. En un monje que vive iluminado, ¿qué le saca? Había una película que se llamaba Kung Fu. La segunda generación se viene para la ciudad, tiene un hijo que es detective y todas las cosas, y un día cualquiera alguien le regaló un boleto de lotería, como 500 millones de dólares, y se lo ganó. Ese era un monje que vivía iluminado, no tenía ambiciones, no tenía deseos. ¿Qué hizo? Empezó y repartió todo eso. A un maestro zen llegan y le regalan 3 perlas, 5 perlas de oro, un bulto de oro. ¿Qué hace? Lo tira al río.
¿Qué le despierta? Lo que tiene. Entonces el oro no es que daño, queda claro. Tiene mucha simbología el oro y también en los mitos, en los cuentos antiguos. El oro es cuidado por el dragón. El oro es cuidado por un dragón, lo vivo diciendo, todo tesoro lo cuida un dragón. Ese es el, sí. ¿Y cuál es el dragón? Tu bestia. Entonces lo coge el que no está preparado y el dragón se come a la persona, eso es lo que pasa. Lo explico claro en el curso de salud económica y libertad financiera. Segundo nivel. Primero las claves del arte de vivir, segundo lo del dinero y lo tercero la sexualidad. Eso es un mapa que estoy dejando. Mi hermano, este está cuidando este tesorito. ¿Cuál? Es el dragón. Esperemos que no se lo coma primero. El asunto es que primero se prueba. Si no está preparado, el dragón se come al tesorito. Si no, miren en la saga del Señor de los Anillos, el Hobbit. Sí, el dragón cuidando el tesoro. Solo despierta cuando aparece el que lo quiere llevar. Entonces eso tiene su simbología. Necesitamos entender todo eso. Por eso no se le puede dar dinero a un pobre. Lo matas. Se mata. Droga, licor, prostitución, acaba con su hogar, acaba con todo. Lo tenés que poner a trabajar como esclavo por un mínimo, porque si no, hasta que despierte. No, es que eso tiene su razón de ser. Es por esto que las tradiciones esotéricas dicen que la desintegración del átomo es una blasfemia, o sea, una acción injuriosa y una ofensa contra Dios, y una locura científica que no solo trae daños físicos a este afligido mundo, sino también monstruosidades psicológicas y abominaciones espantosas. Necesitamos entender todo eso, lo que está haciendo el humano, porque se supone, más adelante usted también va a trabajar la alquimia, supuestamente, y ya como alquimista, poder destruirte, porque el poder destruye, si no se pone al servicio. Si estudiamos sabiamente la energía solar, no necesitamos fraccionar al agua. La energía solar es millones de veces más potente que la energía atómica. Hasta que este planeta no lo gobiernen seres de luz, y hacia allá va la nueva raza, la nueva era, la raza Coradi, que va a ser dirigido por seres de luz. Requisito mínimo, tener conciencia y 50% de amor en el corazón. Si no, no vas a poder pertenecer a esa raza. Sí, pero hacia allá va. Sí. Entonces, ahí ya no se trabajará la bomba atómica, la energía atómica, se trabajará la energía solar. Pero no le interesa. Vaya, consiga paneles de energía, póngalos aquí y mismo le llega a la policía, porque es una violación, porque no pagas. No lo hago aquí, hágalo en el campo. Te permiten para 1 o 2 lamparitas, pero si vos te abasteces sabiendo que la tecnología está, te meten en la cárcel, porque violás. Vos sos un patrimonio del Estado y tenés que someterte a eso. Pero nosotros somos los responsables, porque nosotros elegimos quienes están gobernando el Estado. Claro que detrás hay un Estado profundo, que es lo que necesitamos nosotros, empezar a tomar conciencia. Lo único que podemos hacer, despierta conciencia y haces tu trabajo, porque al despertar tu luz, al iluminarte tú, ¿qué pasa con la oscuridad que hay al lado? Se ilumina. Necesariamente no necesitas hacer nada más, solo ilumínate tú y la oscuridad que hay al lado se va. La energía solar es millones de veces más potente que la energía atómica. Esta gran molécula galáctica, mal llamado sistema solar, que es el sistema planetario, el Sol con sus planetas, funciona maravillosamente gracias al terrible potencial de la energía solar. Y la energía solar es luz, la energía atómica es oscuridad. El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, y todos los procesos que se suceden en lo profundo del átomo se repiten en el sistema planetario, o sea, el mal llamado sistema solar.
La bomba atómica y la bomba de hidrógeno son una prostitución de la energía solar. Memo, en estos días viendo algo en televisión también me empezaron a hablar de luz, como para complementar directo. La luz no es solamente lo que vemos, la luz es una gama de frecuencias de las cuales nosotros solo percibimos un pedacito. De hecho, ni los científicos saben qué es la luz. Como para tenerla ahí. La luz no lo han visto, el electrón no lo han visto, la electricidad no lo han visto, no lo han medido. Sí, no tenemos ni idea qué es la luz, pero yo sí la tengo y se lo voy a decir. Dios y el amor, la vida manifestándose. Y como no sabemos qué es eso y eso no se puede concebir, no hay más. Pero la ciencia no acepta eso. Tratarán de medirla, tratarán de fotografiar, verán lo que no es, el rayo que deja. Es como el bosón de Higgs. En el 2012 que descubrieron la partícula de Dios, que hubo un boom, pleno 2012, umbral ya de cerrar el ciclo de Acuario, de Piscis. Ellos no vieron el bosón de Higgs. ¿Qué vieron? El fantasma y el rastro que deja cuando se va. ¿Sí me entiende? Nosotros vemos la consecuencia de la luz, pero no vemos, no tenemos ni idea. Eso se estudia en alquimia suprema. Vamos a ver si alcanza para tocar esos temas por allá. Sí, que serían los últimos que estaríamos tocando aquí. La ciencia moderna, sin alma y sin Dios, queriendo usar la energía atómica, está tratando equivocadamente de descubrir la ciencia de la transmutación de los átomos. En otras palabras, la alquimia. Esta es la alquimia, la forma de cambiar un átomo en otro, o sea, la forma de transformar la materia, de cómo entrar al mundo de todas las posibilidades. Pero el animal intelectual, como dice el maestro Samael, refiriéndose a los humanos, quiere hacerlo por la puerta trasera. O sea, quiere ser alquimista, pero por el lado de fraccionar el átomo, liberando la energía atómica. Cuando debería ser alquimista por el camino espiritual, sí, trabajando la conciencia, que es lo que hacen los hermanos mayores. Sin ética, la ciencia moderna, sin ética alguna y sin haber despertado conciencia los científicos y sin haber llegado a la espiritualidad verdadera, quieren entrar por la puerta trasera a ser alquimistas. Existen tecnologías espirituales para entrar en el mundo de todas las posibilidades y manipular la materia en forma armoniosa y ser profundos alquimistas. Y ya hay personajes que han dejado historia de eso. Ahí vimos lo que era la conciencia del átomo. Ahora, ¿quién y qué gobierna el universo? Ahí entraremos a ver, ya para terminar, el tema de el Acas y el éter. Y después entraremos a ver las jerarquías divinas que hay en lo profundo de cada átomo y de cada sustancia. Porque todo obedece ¿a qué? A el Acas puro. Padre, hijo y madre. Este matrimonio sagrado del que hemos venido a hablar. Sé que la clase hoy era pesada porque había que tocar estos temas de alquimia, pero es necesario tenerlo. Sé que en una sola envión no le entra todo, pero si lo tiene grabado, más las clases del rayo Kidano que se las voy a enviar de Cábala, sé que va a tener la posibilidad de que más adelante pueda digerir todo eso. Por eso las clases no son sino cada 8 días. Te da tiempo para que las escuches, digieras. Eso es lo que yo llamo conexiones neuronales. Por eso es que cuando usted empieza a ver
porque no tiene los caminos en el cerebro para que eso quepa. Usted llamando lo del sol, y yo por ejemplo no he hecho sino pensar en el sol saliendo, en el sol del mediodía y en el sol al terminar, en el ocaso. Todo eso. Y porque en esa link que enviaste ayer, entonces dice que el color del sol es azul y no amarillo ni naranja. Ahí dice ayer. Pues Lo que pasa es que, a ver, recuerden, los sentidos que tenemos son una mentira que tenemos para ver una realidad ficticia que no existe. De hecho, el maestro Samael dice que en lo profundo del sol existen civilizaciones muy avanzadas y que hay grandes océanos, pero no son en la tercera dimensión. No es como la apariencia, es la apariencia. Sí, no es la tercera dimensión. Ahora, ¿qué dice también? Usted ve la sangre líquida y la ve roja. ¿Por qué las venas son azules? Dicen, porque a mí no me consta, que dentro del cuerpo es gaseosa la sangre y es azul. Por eso te digo, todos son engaños a los sentidos. O sea, la capacidad visual de nosotros está en un rango de frecuencias. Muy pequeño, de lo más pequeño. Por eso decía lo de la luz, que los infrarrojos son cosas que uno no ve, pero, o sea, los ultravioletas son luz que están por encima de la frecuencia que nosotros vemos. Por eso es que la serpiente, son los ejemplos que ponen en un libro que se llama Alternativa Cuántica, eso lo aprendí en ese libro. La serpiente que está por un rango abajo y el murciélago que está por un rango encima o viceversa, no sé en qué sentido es que están, sí, ven otras cosas que nosotros no vemos. Entonces, Gloria Domínguez me pidió que le mandara de Nazaret Castellanos uno de los, y esta me puso a oírlos otra vez. No he podido encontrar dos que escuché hace muchos años. No, ni muchos años, como hace como 2 años, escuché de Nazaret Castellanos uno donde ella habla, pero no lo he podido encontrar, donde ella habla, donde explica que lo que el cerebro ve, sí, mejor dicho, que lo que usted ve es porque el cerebro lo tiene almacenado como una programación, que mientras no exista esa programación el cerebro no la ve. Y que le permite ver o percibir eso son los sentidos, sí, que tienen unos límites muy reducidos. Entonces la he buscado y la seguiré buscando para mandársela. Ella me lo pidió, a mí lo que me piden trato al máximo de complacerlos. He visto unos muy buenos, pero no es específicamente porque yo sé que yo me senté a sacarle notas a ese documental de ella, de Nazaret Castellanos, la neurocientífica dedicada a la meditación y a la espiritualidad. Aunque ella se queda muy cortico porque pues solo mira desde la ciencia, aunque se ha atrevido a ir un poquito más allá por una crisis que tuvo existencial. Algo se ha ganado, pero todavía le falta. Pero lo está buscando. Entonces todo eso nos demuestra que es que, empezando porque nada de lo que ves es. Sí. Entonces no es raro de que otra persona vea otras cosas. Y lo del lenguaje. Esta semana estaba viendo una serie que es el problema de los 3 cuerpos. Y pues ahí de unos seres que van a invadir acá, unos extraterrestres, y que se comunican con alguien de la Tierra. Y en un diálogo que tuvieron, ellos no podían entender muy bien lo que eran las mentiras, porque ellos como que se comunicaban era más telepáticamente. Entonces era una comunicación más sincera, no estaba codificada en el lenguaje y no estaba como amañada lo que... Entonces ahí me recordó eso, me parece muy curioso. Bueno, hay muchas cosas. Recuerden que estamos trabajando toda la base, la segunda parte de estos cursos de alquimia. Ya no tendremos que tocar nada de esto, usted puede ni saberlo. Como usted no necesita saber qué tiene que hacer el organismo para convertir un pedazo de pollo, un pernil de pollo en pensamiento o en sangre. ¿Cierto que uno no necesita saber eso? Sí.
Lo mismo vamos a hacer con la alquimia. Va a llegar un momento donde solo vamos a estudiar, pero porque hemos hablado de todo esto que es la alquimia, sí. Entonces, ahí ya solo trabajaremos lo que son las disciplinas y las prácticas para ser alquimistas conscientes. Pero necesitamos saber cómo preparar la materia prima, de dónde viene la materia prima, qué es la materia prima, porque sin materia prima no hay alquimia. Sí. Y sin alquimia no hay transformación, y si no hay transformación no hay proceso espiritual. Entonces, por eso necesitamos entregar todo esto. Les agradezco mucho. Enseguida hay clase de yoga para los que estén interesados. Los que están por internet tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Aló? Ah, pensé que ibas a preguntar algo. Carlos, ahí te he estado resolviendo la inquietud que me pudiste hace poco, que era sobre la clase eléctrica. Yo sabía que mire todo lo que le hemos estado gastando en entenderlo, porque son temas muy abstractos. No, quieren un buen estudio, esta demanda un buen estudio. Total, pues ustedes que de pronto es primera vez que oyen eso, yo lo trabajé por años y años y años, que fue lo que me permitió lentamente, en un estudio lento, te permite hacer las conexiones neuronales en un proceso para que después puedas asumir y entender bien esto. Te voy a compartir, Guillermo, la información de un señor español que se llama Arthur Sack. Él enfoca la ciencia desde el ente de la calle. Ah, excelente, me serviría. Uy, sí, te va a servir muchísimo. Tiene un que llamamos ciencia rigurosa. Hay que de pronto, ¿qué más información de pronto tiene sobre eso? Porque esto es lo que que yo conozco desde las ciencias esotéricas y desde la ciencia cósmica. Excelente, usted sabe que el que da recibe, y así es. Gloria, como te dije en la clase, si me estás oyendo, no te he respondido porque he tratado de buscar ese puntual que habla del cerebro desde ahí. Me he puesto a oír yo en varios y no he podido encontrar el que es. Si lo encuentro, te lo envío y lo mando al grupo. Ahí, como te digo, estas son las clases pesadas, pero ya después vendrán las clases más psicológicas, más del trabajo interior, pero es necesario, pues, como pienso yo en un curso profundo, estudiar todo eso. Y a todos que pasen un feliz Día de Madres. Y no olviden a sus 5 mamás: la física, la tierra, la interna, la cósmica y la muerte. Guillermo. Guillermo, discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Que me dice Juan Pablo que me pagó la clase pasada, que si por favor se la envía. Yo le dije, la manda al grupo, y dijo, no, pero a mí no me ha Yo la mando al grupo. Al grupo de alquimia, pues. No la mando. Eso fue lo que te entendí ahora. No, yo se las mando. Hay cosas que las mando al grupo como tarea, pero la clase solo al que viene como memoria de la clase. A ver, pero la pagó. ¿Lo tienes? Ya para, pues. No, yo ya lo recuerdo, yo lo recuerdo. Te compré este libro. Yo creo que tú el de Guapazo. Ya le este. Pero este es de esa manera. No, este no es ese. Este sí es, pero yo creo que este lo tienes tú. El misterio es muy bueno, pero y es pesadito porque si tiene mente conectada, pues con este infierno son de nuestros Samael. Sí. Este es el símbolo de la rueda de Sansara. Sobre esa conferencia, ese libro es sobre esa conferencia. Bueno, y esta paginita la saqué, que era lo que estabas hablando de la Trinidad, de este libro. No, eso es encarretado, de este señor, Titus. Después me la presta cuando ya lo haya mirado. Casi todo lo que estás diciendo sí. acá. Yo le doy una miradita.